se comienza a luchar con lo que se siente porque por motivo de el pecado que se cometió, la mala decisión que se tomó, y la mujer, o en este caso estoy hablando a mujeres, pero puede ser hombres y mujeres, eso no hay distinción en este momento, pero se carga, digamos, con ese peso de esa mala decisión. Eso incluye que mi vida, la vida que yo tengo, va a tener un momento muy difícil porque voy a andar en condenación, ¿no? En condenación, voy a andar en culpabilidad y entonces pues realmente eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, quiero volver nuevamente con esta imagen. Realmente es una imagen de una mujer que tiene sus pensamientos totalmente, digámoslo de esta manera, confundidos, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que ver que ella tiene como cegada su visión, cegada su vida, cegada su mente, y no se puede ver de otra manera, ¿cierto? Entonces, este es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta mujer, digamos que ve por la parte de atrás la libertad, o sea, ella no puede pensar que ella es una mujer libre, ¿sí? Porque las consecuencias de lo que le ha pasado a ella realmente son más grandes que la libertad que ha obtenido en Cristo. La condenación, la culpabilidad, porque lo hice. Realmente estoy hablando de una mujer que ya ha venido o que viene a los caminos de Dios para poder tener esa libertad que solamente da Él. Cuando hablamos de culpabilidad y condenación, realmente es algo que solo tú lo sientes, solo tú te sientes culpable y condenada porque por primera cosa, digámoslo de esa manera, Dios ya te ha perdonado. El primer punto que tú tienes que tener en cuenta es que ya Dios te ha perdonado. Lo segundo es que tú pides perdón a las personas y ya tú te liberas de tener, digamos, ciertas cargas que por algún motivo las tienes, pero que ya, digamos, una vez que tú vas y pides perdón, ya las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Pero la verdad que tenemos que entender la hora de la cruz para poder entender que no tenemos que ser esclavas de una condenación. Por ejemplo, mujeres que han abortado, que se sienten culpables, condenadas, y sí, efectivamente fue una decisión muy delicada, muy grave que se tomó. Sin embargo, Dios en su inmensa misericordia, Él viene y restaura, nos deja como totalmente limpias, ¿cierto? O sea, como eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta la obra de la cruz. ¿Cómo salir de ese círculo? Por qué le he llamado círculo? Porque realmente lo que veo es que la mujer viene, habla, y entonces esta mujer comienza a caminar en libertad y nuevamente se comienza a cerrar el círculo y entra nuevamente en esa condenación. Es que yo hice esto porque yo hice, ¿por qué yo no he debido hacerlo? ¿Por qué? O sea, y comienza y se enreda en ese círculo y no tiene salida. Pero nos olvidamos de que debemos tener en cuenta para salir de ese círculo de condenación y culpabilidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y aunque tú ya tengas claro esto, muchas veces tú no lo has como te digo, no lo has cimentado en tu corazón, no lo has hecho rema a ti. Entonces, para salir de esos círculos donde tú te sientes condenada y culpable, tienes que saber que algo pasó en ti, ¿no? Y lo primero que vamos a tener en cuenta aquí de manera muy diciente es el pecado. En efecto, el pecado no es la mera infracción de la ley. O sea, por una parte, el pecado sí es que nosotros, o sea, tomamos una mala decisión, no infringimos la ley, lo que Dios nos dice. Entonces, por ejemplo, no adulterarás, pues no adulterarás, no fornicarás, no fornicarás, eh, no mentirás, no engañarás, en fin, cualquier pecado que sea. Entonces, el significado de pecado que saqué de un diccionario bíblico es, en efecto, el pecado no es la mera infracción de la ley según el pasaje que se estaba leyendo, que es un pasaje que estaba en Primera de Juan,
sino el rechazo de la voluntad de Dios. El pecado incluye que yo rechazo la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí nosotros entendemos, pues eso de manera muy diciente, ¿sí? Entonces aquí dice, es el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. De ahí la distinción que se hace entre pecado y transgresión, siendo esto último la infracción de un mandamiento conocido. O sea, tú pecas y entonces estás, digamos, estás desobedeciendo a Dios. No estás rechazando la voluntad de Dios, estás queriendo vivir a espaldas de Dios. Pero cuando hay una transgresión, sí, estás infringiendo el mandamiento conocido. O sea que cuando uno ya conoce a Dios, entonces uno está haciendo una transgresión. Es importante que tú tengas en cuenta el pecado, ¿sí? Entonces, a veces nosotros que necesitamos entender que hemos pecado, dejar de echar culpas a otras personas y mirar el pecado como pecado. Cuando yo entiendo eso, entonces yo tengo que mirar, ¿será que si tomé una mala decisión, también incluye que eso es un pecado? O sea, también incluye que eso sea pecado. Ahí tú misma tendrías que analizar y pedirle al Señor que te ayude, ¿sí? Que te ayude a entender eso. El pecado puede producirte tristeza cuando tú has pecado, ¿sí? Puede producirte una gran tristeza que te debe conducir al arrepentimiento. Entonces, claro, hemos pecado, entonces no, lo único que quiero hacer con mencionar estas cosas que estoy mencionando para la introducción es que tomemos conciencia de lo que hemos hecho, pero también tomemos conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es la culpa? La culpa es infracción de la ley o un incumplimiento en la conducta por la que se merece un castigo. Entonces, andamos en culpa, entonces, ¿por qué? Porque infringimos la ley, ¿sí? Por el incumplimiento, o sea, como que por esa razón yo creo que merezco un castigo. Entonces aquí vemos primero el pecado y luego viene la culpabilidad. Es, ok, infringí la ley, hice algo malo y entonces, perdón. Ok, entonces es infracción de la ley o incumplimiento, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay una conducta por la cual algo que hemos hecho que merece castigo, ¿cierto? Entonces aquí está la culpa que viene porque nosotros no obedecimos a Dios, pero está la condenación que el diablo viene y mete en nuestro corazón. Una vez que nosotros hemos entendido esto, tenemos que entender que hay una infracción, ¿cierto? Luego nosotros podemos ver también algo que sucede acá y es la condenación, acción de dictar sentencia. Cuando se refiere al futuro significa separación eterna de Dios con sus consecuencias terribles de castigo. La condenación es una acción de dictar sentencia, ¿sí? O sea, hemos visto, y quiero echar un poquito de reversa, ¿sí? El pecado. Ok, ya estamos conscientes de que hemos pecado y que hay un pecado, una mala decisión, algo que hicimos que nos tortura y que realmente es muy, muy doloroso para nosotros. No sé si se acuerdan que yo les contaba el testimonio de una mujer que pues cuando yo la conocí estaba en el colegio y era una sardina, ella era niña y que sin embargo queda en embarazo y ella se las ingenia y aborta y cómo el pecado que ella cometió la llevó toda su vida a una vida de desgracia. En esa época yo no conocía de Dios, ni pues si tenía oportunidad de hablarle de Dios, pero era tan grande la culpa, el dolor, la condenación de ella, que ella cada año soñaba cuando debió haber nacido su bebé, que un niño, un bebé sacaba la mano de una alcantarilla para que ella lo rescatara. Entonces, bueno, ya está la parte del pecado.
Ya está la parte de la culpa, así que sí se merece un castigo por la infracción. La condenación, sí, que trae sus consecuencias terribles de castigo. Una persona es condenada, es sentenciada, sí, porque producto del pecado. Pero nosotros tenemos que entender algo. En Jesús recibimos el perdón. Cuando tú vas a Jesús y le pides perdón por tus pecados, tú tienes que tener claro que lo único que deja algo blanco más blanco que la nieve es cuando Dios viene y nos limpia de esos pecados. Nos dice, nos hace totalmente nuevas, diferentes. Así que no importa, no que no importe el pecado, sino no importa lo que tú sientas ahora. Si te sientes mal por algo que hiciste, porque ves consecuencias de pronto en tus hijos, por malas decisiones que tú tomaste, bueno, por lo que sea, tienes que saber que Dios ya te perdonó, ¿sí? Entonces, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, ahí podemos leer esa parte de primera de Juan y podemos ver que ahí dice algo que es muy importante, ¿sí? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire lo que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Mire, no dice que de algunos pecados, no dice que de algunas formas de vida, dice, te limpia de todo pecado. Qué tremenda cosa, ¿sí? Ya no tienes que atormentarte por lo que hiciste, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo viene y limpia todo tu ser, viene todo tu interior, ¿sí? Limpia de todo pecado. Y luego el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y vea, limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? A veces hay mujeres que han sentido mal, muy mal por lo que han hecho. Pero mire que Dios viene y dice, no, 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 mira, tú no te tienes que sentir así. Mira cómo te tienes que sentir totalmente lavada por la sangre del Cordero. Y cuando tú no das el valor a este lavamiento de la sangre del Cordero, pues estás menospreciando una obra grande que Dios hizo por ti en la cruz. Entonces, claro que sí, los únicos que refregamos el pecado sobre la cara de una persona somos nosotros los seres humanos, que estamos recordándole a la gente los pecados que hizo desde cuando era niño, ¿cierto? Que estamos recordando el pecado de hace un año, 2 años, 10 años, 3 años, bueno, en fin. Pero cuando tú pides perdón a Dios por un pecado, ¿sabes? Él lo borra, ya, no, no, o sea, comencemos de nuevo. Y David oraba, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y mire, David había adulterado y David había mandado a matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Entonces, qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Y él hace esta oración, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y él es el que ora diciendo, mejor dicho, lávame con hisopo y hazme más blanco que la nieve. O sea, déjame más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón recto y un espíritu limpio delante de ti. ¿Ok? Entonces, cuando nosotras somos conscientes de eso, entonces entendemos que todo lo que hablamos de condenación, culpabilidad, pecado, malas decisiones, y venimos a este Cristo que conocemos, pues este Cristo que conocemos nos está diciendo acá que Él limpia de toda maldad. O sea, este Dios eterno limpia de toda maldad, limpia todo pecado. Y eso es muy, muy hermoso que lo tengamos presente, ¿sí? Entonces, cuando Él hace eso, somos justicia de Dios en Él, ¿sí? Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, ¿no? Qué tremenda cosa. ¿Tú merecías el castigo? Sí, yo merecía el castigo, claro. Todos merecemos el castigo. Sin embargo, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesús no conoció pecado, ¿sí? Por nosotros se hizo pecado, o sea, qué tremenda
acción, qué tremenda decisión, qué cosa más gloriosa hizo Dios aquí. Al que no conoció por pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él se para delante de nosotros, Él se paró delante de ti, cualquiera que ha sido el pecado que tú hayas cometido, la mala decisión que tú hayas cometido, Él se para delante de ti. ¿Y qué? Y entonces dice, yo pago un precio por ella. Los pecados, todas las malas decisiones que ella tomó, yo ahorita estoy delante de ella y yo la hago limpia totalmente, una mujer totalmente nueva, y por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso está ahí. Entonces aquí estamos viendo la obra de Jesús, la obra de Dios en tu vida, ¿sí? El poder del Espíritu Santo llevándote a ti a que tengas una vida totalmente transformada por el Señor, para que ya no vivas en el pozo de la desesperación, para que ya no vivas en un lugar donde no tienes por qué estar, ¿sí? Si tú tienes tu casa, tú no te vas a ir a dormir a un muladar, ¿cierto? Tienes tu casa y ahí es donde Dios te pone. Entonces tú vas a ese lugar donde Dios te ha dado, ¿sí? Vas a bendecir ese lugar, qué rico, yo voy a estar, pero no me voy a ir debajo de un puente, no me voy a ir a acostar en un costal, ¿cierto? Y a veces nosotros no entendemos lo que ya Dios hizo. Y mire que lo que Dios hizo fue libertad. Acuérdense la foto de la mujer toda confundida en su mente, ¿cierto? Y una mujer detrás, que es lo que ella anhela, esa libertad. Esta mujer anhela la libertad, la tiene. Y algo que dice libertad, libertad, libertad en Cristo. Entonces Dios te da esa libertad. No hay condenación. Ahora pues ninguna condenación, dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, vimos todo digamos, el proceso de antes. Y muchas de ustedes ya conocen este proceso. Pero quería recordar esa parte para que entendamos que nosotros no podemos vivir bajo la condenación que el diablo pone en nuestra mente y la culpabilidad, porque ya Dios nos ha hecho libres, nos ha quitado esa condenación y esa culpabilidad, ¿cierto? Así que el versículo dice, ahora pues ninguna condenación, así no te condenes, no hay, dice aquí, ninguna condenación hay para las mujeres, bueno, yo pongo ahí esa parte, que están en Cristo Jesús, las que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí viene una parte importante. Si tú andas conforme a la carne, el diablo va a poder zarandearte, condenarte y culparte. Pero si tú andas en el espíritu, conforme al espíritu, y el diablo te está condenando y culpabilizando, él tiene que irse, porque hay algo especial que ya Dios hizo sobre tu vida, en tu mente y en tu corazón. Somos justificados por la fe en Cristo. Obtenemos la remisión, o sea, el perdón de los pecados, y también somos santificadas por Él. Entonces, hay una libertad que opera en Dios. Hay una libertad que opera en Cristo. Así que cualquier cosa, cualquier mala decisión que tú hayas tomado, Dios puede redimir los tiempos. Dios puede restaurar las relaciones. Dios puede también ayudarnos a nosotros a cambiar, a tener un cambio. Cualquier mala acción que tú hayas tenido con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia, con tu mamá, bueno, con tu papá, Dios puede redimir esos tiempos. Dios puede redimir eso cuando tú te conviertes en una mujer que das amor, en una mujer que comienzas a hablar con sabiduría, en una mujer que no estás en quejas, sino glorificas el nombre de Dios, en una mujer que le dices al diablo, no me puedes condenar más, no me puedes culpar más. La condenación que debía recibir y la culpa ya está ya en la cruz con Cristo, porque con Cristo soy nueva criatura. Con Cristo estoy juntamente crucificada.
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto es algo maravillosamente glorioso, que Dios haga eso por nosotros. Entonces, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Si ya vemos que Dios ha hecho todo eso, vemos que Dios da libertad, entonces, ¿qué sigue? Pues lo primero, acepta el perdón de Dios. Y en este punto debes aceptar el perdón de Dios y no vivir bajo la culpabilidad y la condenación de él o los pecados cometidos. No es agradable, no es, no es algo en lo que tú te puedas deleitar cuando tú vives, ¿sí? Mirando atrás y mirando y llorando por lo que tomas, las decisiones malas que tomaste y culpabilizándote. No, entonces acepta el perdón de Dios. Mira, David pecó grandemente. Él aceptó el perdón de Dios y siguió para él. Nosotras las mujeres tenemos que aprender a aceptar el perdón de Dios, ¿sí? ¿Cómo puedo redimir? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cómo puedo cambiar? Puedo hacer que mi vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo? Pues solamente Dios me puede ayudar en eso. Solamente Dios puede dirigir mis pasos hacia ese punto donde Él quiere llevarme. Así que tú tienes que aceptar, ya has sido perdonada por Dios. Ahora, si tú crees, si tú miras que hay algo a lo cual tú tengas que pedir perdón, pues ese es otro paso que tienes que dar. Ir y pedir perdón bueno, como Dios te esté guiando, realmente no puedo decirte nada más ahí, ¿sí? Si Dios te está guiando a pedir perdón, hazlo, porque eso te va a dar libertad a ti, va a liberar las relaciones, ¿cierto? Entonces Dios viene y abre un camino donde tú tienes, o sea, ya el camino estaba abierto, ya leímos el camino que está abierto para ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Aceptarlo, ¿no? Dios está dando una libertad que tú tienes que ya correr a esa libertad. Ya tienes, digamos, un cheque firmado, libertad, libertad, reclámala, acéptala, es para ti. Entonces, ya tú tienes que aceptar ese perdón. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Enfrenta las consecuencias recibidas por la desobediencia. ¿Para qué, pues, yo batallo si no hubiera hecho, si es que yo no hubiera tomado esta decisión, si yo hubiera dicho que no, o si yo hubiera dicho que sí, o si yo no me hubiera gastado ese dinero, o si yo no me hubiera relacionado con ese hombre, o sea, muchas cosas, ¿cierto? Y hay consecuencias, ¿no? Entonces, cada una de ustedes, si están pasando por esto, tienen consecuencias en su vida. Hay consecuencias. Entonces, que voy a hacerme llaga en mi corazón por esas consecuencias. No, voy a aceptar, voy a enfrentar esas consecuencias. ¿Cómo las debo enfrentar? Con el amor de Dios. ¿Cómo las debo enfrentar? Con el perdón de Dios. ¿Cómo las debo enfrentar? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo las debo enfrentar? Con pensamientos claros, con decisiones claras. ¿Cómo las debo enfrentar? También con prudencia, con entendimiento. Yo voy a enfrentar esas consecuencias. Lo que antes hacía con esas consecuencias, usted puede hacer un paralelo en un cuaderno, en una hoja. Entonces escriba, ¿qué hacía antes con esta consecuencia? Peleaba, renegaba, insultaba, lloraba, pataleaba, me deprimía, me encerraba, bueno, no sé qué más cosas. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues me voy a levantar, porque Dios dice en Isaías que levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar en el poder de Dios. Y voy a comenzar a andar como una mujer de fe, como una mujer que ya es libre con la cabeza en alto, mirando hacia el frente. Entonces yo voy a levantarme en esa medida. Entonces voy a enfrentar las consecuencias. Bueno, sí voy a enfrentarlas, no puedo esconderlas. Es más, de pronto las estás escondiendo, pero ya todo el mundo sabe. Entonces no es necesario que las promulgues, tampoco es necesario que las escondas. Entonces, enfrenta las consecuencias.
En vez de revolcarte en tu fracaso, que es lo que normalmente hacemos, o sea, sí, y es ese ahí piense y ahí, mejor dicho, y ahí nos laceramos y ahí nos, bueno, en vez de eso, aprende a darle su merecido a Satanás por tentar. O sea, si has pensado eso, tienes que aprender que el diablo solamente quiere destruirte, condenarte y culpabilizarte. Acuérdate que eso era antes, pero cuando ya pides perdón a Dios, ya no tienes eso, ni condenación, ni culpa, el pecado, cualquier cosa que has hecho, Dios ya te perdonó. Así que en vez de revolcarte en tu fracaso, aprende a darle su merecido a Satanás por tentarte. Permite que Dios saque al enemigo, ¿sí? Extrayendo muchas buenas de lo malo, ¿sí? O sea, qué bueno que esto se puede hacer realidad en tu vida. Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú eres una mujer llamada por Dios. Tú eres una mujer que ha estado ahí en la presencia de Dios. Tú eres una mujer que has buscado la presencia de Dios. Y así es pues en esta frase dice, permite que Dios saque al enemigo. Mira, definitivamente la vida tuya está pues en las manos de Dios, pero me refiero, las decisiones que tú tomes están en tus manos. Y tú decides no vivir más sobre esa situación. Así que es permitir que Dios saque al enemigo extrayendo buenas de los malos. Ah, bueno, entonces, si yo antes peleaba como una loca, ¿sí? Pues entonces ahora voy a comenzar a amar y aprender a hablar con la sabiduría que viene de Dios y me dirán que soy la loca fanática, pero entonces lo voy a hacer con prudencia. Acuérdense que hablábamos antes de eso, ¿cierto? Entonces, Dios va a sacar buenas cosas. Si eres mala, hasta hoy eres mala administradora del dinero, pues entonces ahora voy a comenzar a ser buena administradora del dinero. Voy a comenzar a comprar solamente lo que necesito, no todo lo que quiero. Voy a pagar mis deudas. Bueno, ¿cómo voy a caminar en ese caminar? Entonces, ahí ya estoy diciéndole a Satanás, mire, aquí está saliendo todo lo bueno que puedo hacer. ¿Sí? Si mi forma de hablar es con groserías, con palabras de maldición, pues ahora voy a bendecir y voy a hablar palabras que bendicen, ¿sí? Si tengo una relación de la cual Dios quiere sacarme y dice, no la debes tener, pues yo voy a salir de esa relación, yo voy a salir, no voy a estar en esa relación, me voy, no quiero más, así llora, así sufra, y no, porque igual estoy sufriendo en esa relación, ahora pues voy entonces a estar sola, pero lo voy a hacer. Voy a mirar las cosas de manera muy asertiva para el Señor. Y voy a dejar que Dios me muestre todo lo bueno. De tal forma que Satanás se lamente de haberte llevado al desierto del pecado. Esto es una gran oportunidad de, digamos, una gran oportunidad de ver cómo el diablo ya dice, claro, o sea, pensé que la iba a dañar, pensé que la iba a destruir, pero cuando viene Dios y te rescata es porque te ama y te comienza a mostrar una forma diferente de vida. Así que la condenación y la culpabilidad ya no debe ser algo que te está atormentando día tras día, sino algo que te ayuda a ti a proyectarte hacia el futuro, a ver la vida de una manera diferente. ¿Qué divina venganza se lleva a cabo cuando permites que Dios use tus fracasos anteriores para humillarte, refinarte y usarte en la forma más efectiva? Esto es algo muy duro de aceptar y pues como que uno piensa, bueno, pero si Dios quiere humillarme realmente, sí, Dios quiere refinarme, Dios quiere usarme, o sea, como esa forma, pues realmente lo que pasa es que si yo eh, he cometido malas decisiones, he tomado malas decisiones, perdón, y he cometido pecados, pues yo me he metido en ese hueco. Entonces, Dios viene y Dios espera que yo me humille delante de su presencia, que yo esté en su presencia, que yo le busque a Él de una manera muy significativa, ¿sí? Y que a través de esta circunstancia, ¿sí? Él me viene y me refina.
si me hace una piedra preciosa, me esculpe. Es más, en Isaías dice que Él nos está esculpiendo en la palma de su mano. Entonces Él viene y me esculpe. Entonces lo que yo era antes, ya no lo soy ahora. Y entonces Él me comienza a usar. Y no, necesito comenzar a hacer un diamante ya con todo lo pulido y con toda la luminosidad del diamante para que Él me comience a usar, sino que Él me va a comenzar a usar y ahí mismo me va puliendo en la medida en que yo voy caminando con Él. Y entonces me refina, me vuelve una piedra preciosa, ¿sí? Y para usarte de forma efectiva, porque eso es lo que Él quiere, usarte de una forma efectiva. Este es el Dios que viene y que nos ayuda a nosotros a salir adelante en las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, vemos que lo primero que debemos hacer es aceptar, ¿sí? Nuestra condición de pecado. Aceptarlo, aceptar el pecado, ¿no? Sí, lo segundo, perdón, aceptar el perdón de Dios, aceptar el perdón de Dios. Lo segundo, ¿cierto? Enfrentar las consecuencias recibidas por la desobediencia. Lo tercero, en vez de revolcarnos en el fracaso, aprender a darle su merecido a Satanás por tentarle y permitir que Dios saque cosas buenas de todo eso malo que hemos experimentado. Y también, pues que nosotros permitamos que en medio de estos fracasos, Dios nos define para la gloria y la honra de su nombre. No hay cosa más bonita que saber que Dios nos está refinando, que Dios nos está puliendo, que Dios nos está mostrando, que Dios nos está enseñando un camino por el cual nosotros debemos andar. Así que para nosotras, las mujeres, ya no hay más condenación del diablo sobre nuestras vidas, no hay más culpabilidad, no hay más de lo que él pueda hacer. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso y él es padre de la mentira y él viene a hacer sobre tu vida algo que realmente no produce fruto y es hacerte sentir condenada y culpable por lo que has hecho. Pero este Dios a quien tú estás buscando es el Dios que te hace y te ayuda a levantar la cabeza y a creer en Él como el